Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Pods del día de hoy. Como siempre muy felices porque aquí tenemos a invitados especiales con mucha información, pero sobre todo muy importantes para la Iglesia Católica. Y hoy no podía ser la excepción. Y es que nos encontramos con María Estelí Ríos. Yo estoy muy feliz porque hoy tengo la oportunidad en cámara pues conocerle un poco y saber todas sus canciones, todo el amor por Cristo y todo lo que ha hecho pues en su larga vida dentro de la Iglesia Católica y de la música más que nada, que es esa herramienta de conversión que nos encanta y que nos une al Señor. Así que, María Estelí, bienvenida al podcast del día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, contenta de volver siempre aquí a la casa y de estar contigo, que además es mi vecina, porque es mi vecina. Oye, somos vecinas, somos vecinas. Eso es un facto súper random, Sí, pero somos vecinas, de exacto. verdad que sí. Nada, siempre es como una alegría, pues, como encontrarnos y poder compartir detalles. Así es. Bueno, María Estelí, yo quiero conocerte, ¿no? Porque todo el mundo, yo siento que parte de lo icónico de la música católica en Panamá, de los jóvenes, de pues ese volver al Señor y de escuchar tus canciones, yo siento que tú tienes demasiado tiempo dentro de la iglesia y la música, pero hay que conocer, pues, obviamente los inicios, ¿no? ¿Cómo fue, pues, María Estelí al inicio? ¿Cómo María Estelí entró a la iglesia? ¿Es desde grande, desde pequeña? ¿Cómo ha sido, no, este inicio dentro de la iglesia para María Estelí? Mira, hay dos puntos importantes. Primero, yo ya era alguien dentro de la iglesia porque, bueno, soy bautizada, mi padrino fue sacerdote, hace 2 años, falleció, pero con él fue con quien yo comencé. Estuve todo el tiempo involucrada en el coro de la parroquia, estuve trabajando en las pastorales, en la parroquia Cristo Hijo del Hombre, con toda la experiencia de la iglesia San Miguelito, la original, la iglesia San Miguelito, que siempre pues una opción preferencial por los pobres, así que sí fui muy marcada en ese sentido. Pero luego a nivel de la música ya, como se conoce ahora o como se me conoce, en realidad fue ya en primer año de universidad. Hubo una convocatoria de lo que en ese entonces era En La Roca, y una compañera de universidad me dice, oye, Marteli, ¿tú cantas? ¿Por qué no te metes? Yo dudé claramente porque mis estudios eran, sí tuve estudios en música y toda mi relación era con la música, pues la música artística. General, claro. Exacto. En el medio artístico normal, y entonces luego ella me dice, pero no pierdes nada. Claro. Y yo dije, ok, me metí. Y para hacerte el cuento corto, eso fue pim, pam, pum. Gané. Oye, o sea, ya. Pero esto de La Roca, María Estelí, yo lo he escuchado que para mí aquí en FTV se produjo esto de La Roca. Esto era, pues, digamos, un segmento, un programa, era una cosa súper icónica que tú dijiste, bueno, voy a entrar y voy a concursar. Sí, ellos eran bueno, no sé si son todavía, pero en ese entonces eran una comunidad bien fuerte. Claro. Que sí, en efecto, tenía incluso su programa de radio aquí. Exacto. Su programa de televisión también. Durante mucho tiempo trabajaron en redes sociales. Luego no sé qué pasó, pero lo que sí es cierto es que en ese entonces era un programa de referencia. Claro. Sobre todo a nivel de música. Claro, que sí, aquí, ajá. exacto, ¿no? Era interno. Pero yo simplemente recibí la invitación y haz de cuenta como que esa invitación fue el llamado. Claro. Así comenzó todo porque yo no creo en las asignaciones que Dios te da y son tipo coyunturales. Claro que pueden ser, claro que sí, Él te puede cambiar la asignación cuando quiera, pero en ese entonces yo sentí que fue la forma en la que Él me dijo, oye, vamos a hacer algo con tu música. Empecemos por algún lado. Yo no sabía, y puedo decirlo ahora, que no sabía si iba a ser siempre de la misma forma. Claro. Definitivamente en el paso del tiempo no fue, cambió. Pero esa fue como la forma en la que él dijo, ven, vamos a hacer algo, porque hasta ahora no estás haciendo nada, vamos a hacer algo. Claro. Entonces cuando Dios jala y Él dice, lo que yo te doy es para mí, uno tiene que responderle a lo que Él dice. Pero entonces, como me comentabas, cuando iniciaste en esta parroquia San Miguelito, tú cantas normal, tú aprendiste en la parroquia, en la comunidad, no en el coro de la capilla. Sí. Es decir, yo, de hecho, a los 3 años, cuenta mi madre, esto es información de tu madre. Exacto, porque no es que yo recuerde todo, pero ella dice que yo empecé con la pandereta. Así. Y de hecho, ya cuando llegué a los 7 años, en verdad me volví muy buena en la pandereta. Claro. Pero mi mamá, mi papá tocan guitarra y cantan ambos. O sea que eso viene ya en la sangre. Eso viene en la familia María Estelí. Total. Y de hecho, mi abuelo era cantante de ópera. Mi abuelo era español y era cantante de ópera en España. Entonces ha venido como, ¿no? En la sangre. Claro. Entonces luego yo veo a mi papá tocar guitarra y tengo que decirlo, Dios da el don
uno lo desarrolla, pero Dios da el don porque no es normal que una niña de 9 años aprenda a tocar viendo. A mí nadie me metió en ninguna escuela. Yo aprendí viendo. Tú aprendiste viendo. Yo aprendí viendo. Imagínate, a mi mamá. Señora, de la cámara, está la camarógrafa de que, wow. Sí, mi mamá me enseñó 3 notas y con eso yo me fui. Ya, de ahí yo no supe. Imagínate. Hasta el conservatorio ya cuando estaba en secundaria. O sea, pero que desde pequeña ya tú venías Exacto. con ese Y de hecho, eso. en el conservatorio ni siquiera estudié guitarra, estudié canto. Ah, O sea, sí. no fue guitarra. Yo nunca aprendí a tocar guitarra en un lugar fijo. Así que por ahí va la historia. No, pero a mí me parece muy loco. Acá la camarógrafa no puede creerlo porque, o sea, hay personas que, me incluyo, lo intentamos y tocamos, por más que nos enseñen, no es para nosotros. O sea, yo puedo servirle a Dios, no sé, tal vez hablando y proclamando la catequesis, pero que tú me des una guitarra y yo lo logro hacer, está bien difícil. Pero entonces, tú, digamos, aprendes esto que sabes que Dios te regaló estos dones, estás en el coro, estás pues en tu vida, digamos, entraste en la roca, que fue que el Señor te llamó, y después de eso, ¿qué viene entonces para María Estela y la música? Lo que pasa es que el premio de ese festival era irse con Acenet a México a una experiencia donde claramente iba a haber un retiro, pero que también iba a haber música. Ahí, digamos que empiezo a adquirir una plataforma de visualización. Acenet escucha mis canciones, yo escucho su testimonio. En realidad, yo no puedo decir esto de todo el mundo, pero de ella lo voy a decir. Acenet es de ese tipo de personas que solo basta verla actuar para que algo sí se transforme dentro de ti. O sea, para mí, y no se trata del cariño que le tenga, ni del testimonio que ella diga, no, es lo que yo ve, lo que yo vi en ella, y lo que uno ve. Entonces, cuando yo me voy a esa experiencia con ella, entonces el llamado va tomando forma. Y yo empiezo a conocer un mundo dentro de la iglesia que esté relacionado con la música. Entonces, yo dije, quizá aquí yo pueda tener un espacio. Porque, ¿qué pasa? O sea, yo sí sabía y siempre supe que lo mío no iba a ser música religiosa, porque yo no hago música litúrgica. Tampoco hago... Tú eres muy rockero. Yo siempre digo que eres muy eso rockera. Eso a nivel de género. Exacto. Pero yo creo que lo importante siempre fue como que yo sabía que mi contenido no iba a ser el normal. O sea, es decir, yo sé que existen las canciones de adoración, las canciones litúrgicas, las canciones de acompañamiento a las comunidades y lo mío va en esa línea, lo mío va en un tema de acompañamiento a la comunidad, desde el contenido social, desde la preocupación de la persona, o sea, mi contenido es full humanístico. Así es. Entonces, por eso es que mi contenido también se abre para otros escenarios, para otras plataformas, porque en teoría el llamado es a ir al mundo, ¿cierto? Entonces, no es quedarnos en la iglesia cantando solo en la iglesia. Yo siento que, en mi caso, yo no hablo por los demás, yo pienso que el llamado es muy individual. Mi llamado siempre ha sido a servir a Dios desde el contenido de valor. Claro. Sí, no, pero más que nada también tú nunca sabes, cuando tú haces esta música o estas canciones, puedes llamar a diferentes personas del mundo. Hay personas que mediante la música, puede que conozcan un poco de lo que tú cantas, de lo que tú haces, que escuchan tus letras y que sienten entonces esta conexión y vuelven a la iglesia o entran a la iglesia, porque nunca es muy tarde para hablar y acercarse a la iglesia. Justo hace unas semanas atrás hablaba con los chicos de catequesis de mi comunidad y me decían que, yo les preguntaba, ¿ustedes piensan que una persona bautizada de grande es menos que un bebé que fue bautizado de pequeño? Y me decían, no, yo siento que una persona bautizada de grande inclusive es mucho más valioso porque ellos, por decisión propia, por lo que han conocido, porque se han enamorado de la iglesia, han decidido bautizarse y ser sellados por el Espíritu Santo. Es ahí donde esas herramientas, como tu música, influyen, ¿no? Que la gente vuelva a la iglesia, se enamore de Cristo. Hablando un poco pues de tu música, esas canciones que tú escribes son basadas más, como mencionas, en los valores de lo que del mundo humano, ¿no? De lo que pasa en la realidad. Sí, en lo vivencial. Mi padrino catalogó en un momento determinado eso así. Mis canciones son vivenciales. Yo hablo de lo que me pasa y yo creo que lo que me pasa es una expresión de Dios en la vida real. Por ejemplo, hace años yo no era profesora, pero cantaba canciones que a la gente le llegaba porque eran cosas que le pasaban. Tal cual, por ejemplo, Por Fe habla de una crisis existencial de la fe. Fue escrita en un momento en el que yo no sabía qué creía, ni por qué lo creía. Y eso que estoy bautizado de los 8 días de nacida. O sea, es decir, tú puedes estar bautizado de toda la vida, pero tú puedes morirte sin conocer a Dios. Entonces, las experiencias de Dios son una cuestión que tú también tienes que permitírtela y dejarte confrontar con las cosas de la vida. Y por eso a veces yo considero tan peligroso como quedarnos o circunscribirnos solo en el medio de la iglesia. La iglesia es la vida, el mundo, la iglesia sucede en la vida, en todos los días. Entonces,
yo creo que yo me he enfocado, y tengo que decir que fue con ayuda de Conrado, pues de mi padrino, que él me decía, Maristely, no te tienes que volver rara por ser cristiana, no tienes que hablar. Él me decía, Maristely, por favor, es decir, por qué actúas como si fueras una categoría de ser humano diferente a los demás? No, sé normal, mi niña. Esa era una, ¿sabes? Y él me decía, todo, Maristely, todo está en la mente, trata de controlarlo. Y compórtate como una persona normal porque tú vives en el mundo para ser sal y luz en el mundo. Así es. Y justo el Evangelio hace unos días hablaba de eso, que nosotros los cristianos, y bueno, es todo muy relacionado, porque hablaba yo también con los chicos, me recuerdo de catequesis, que hablamos de los cristianos, que hay cristianos auténticos, que son los que uno trata de encontrar y no hay, los cristianos que son por conveniencia, los cristianos que son por fechas, cristianos porque, bueno, que creen en alguna imagen, pero que nosotros como cristianos, como decía tu padrino, somos luz y sal del mundo. O sea, que donde un cristiano vaya, debería de hacerse notar. Claro. Porque, o sea, no es que uno se va a comportar, como dices, de una manera que, ay, es que yo soy así, a donde vaya me voy a comportar de una manera, sino que cuando llegamos a un lugar, siendo tú naturalmente, deberías darte a entender que tú eres un cristiano auténtico, que es lo que, o sea, gloria a Dios, lo que buscamos nosotros, ¿no? Se supone. Ojalá fuera así todo el tiempo. Claro, que uno tiene sus días y sus días, pero uno debería ser siempre luz y sal del mundo a donde vayamos para darle esa luz, pues tal cual es la luz de Cristo al momento de pues encontrarnos con las situaciones del día a día. Pero entonces, Maristely, estas canciones que tú mencionas, que son muy pues de lo que has pasado, ¿no? Toda tu situación, todo lo que has hecho, te cuento que tenemos que hablar de esto después del cambio, porque me indica producción que tenemos que irnos a nuestro primer cambio del día. Y al volver entonces, venimos con más información conociendo todo lo que has hecho tú dentro de tus viajes, lo que has encontrado internacionalmente y sobre todo también el valor importante de tus canciones dentro de la iglesia. Así que, Maristely, nos vamos rapidito a nuestro primer cambio del día y al volver venimos con más información. No se despeguen. Y estamos de vuelta con el segundo bloque de este gran POTS el día de hoy. El primer bloque se me fue volando, faltan un par de bloques, Maristely, pero hoy estamos conociendo un poco de cómo ha sido pues tu testimonio de vida dentro de la iglesia, todo lo que has aprendido y sobre todo ese talento súper loco que me comentaste que tú aprendiste a tocar la guitarra solamente viendo. Eso me parece una locura. La camarógrafa todavía está en shock porque, a ver, yo tengo también un amigo que toca los instrumentos y me molesta porque yo digo, o sea, así como si fuera que lo más fácil del mundo. Eso a mí me molesta porque no es fácil y lo hacen ver así. Como que es lo más fácil del mundo. Sí. Pero bueno, Maristely, cuéntanos un poco, ¿no? Estas canciones, hablemos como de tu primer canción. ¿Cuántos años tenías al momento de tú escribir? Porque tú las compones y también las interpretas, lo cual es una gran bendición poder. Porque, ¿sabes? Hay personas que no es que no escriban está mal, solamente interpretan, pero tú tienes esa bendición de hacer ambas cosas, ¿no? Así que cuéntanos un poco la primera canción, ¿no? Que el Señor inspiró dentro del corazón de Maristely. Bueno, para ser honesta, fue a los 9 años. La gente piensa que es por fe, que es, no, las que conocen, no. Realmente mi primera canción fue a los 9 años. Mi mamá fue mi auditorio, así, literal. Ella estaba bañándose, yo la estaba cantando y mamá sale. ¿Qué estás cantando? No, se quedó. Me dice, ¿y el radio? Yo, ¿qué radio? ¿Qué radio? Y ella me vio con la guitarra y me dice, ¡ah! ¡Eras tú! Claro, o sea, es una niña. Sí. Y fue un shock. Entonces yo dije, se escucha lo suficientemente bien para que mi mamá me confunda con un radio. Claro. Así empezó todo. Y vuelvo y te repito, lo que yo contaba eran, no siempre le llamemos crisis, porque no siempre eran crisis, eran simplemente experiencias, preguntas. Yo convierto preguntas en canciones, situaciones en canciones. Y básicamente desde pequeña lo que he hecho es como contar historias. Haz de cuenta que soy como una cuentacuentos, solo que no tengo el talento para hacerlo como un cuentacuentos, entonces lo que hago es que lo transformo en una canción. Claro. Y hablaba justamente de, se llamaba Sueño de Hadas, se llama Sueño de Hadas, nadie la conoce porque es una canción que solamente creo que conoce mi mamá. Y literalmente de lo que hablaba esa canción era de cómo yo sentía el mundo en ese momento, como que todo se podía realizar, como que todo era un sueño de hadas. Y yo planteaba preguntas importantes en esa canción. Entonces eso se convirtió, digamos, como en el disparador. Entonces luego en esta experiencia de iglesia compongo Vida en Abundancia, que fue la primera canción a nivel, digamos, como de plataforma musical. Claro, dentro la experiencia de hacer entonces la producción y tal. Y allí Vida en Abundancia no solamente rescata el texto bíblico que habla de que Dios o Jesús es el que te da vida en abundancia,
sino que plantea toda nuestra tarea como cristianos. Claro. Es decir, plantearnos qué responsabilidad tenemos dentro de la comunidad y de que no podemos ser hipócritas, porque tenemos una responsabilidad real de, por ejemplo, yo hace unos minutos antes de venir para el programa, venía justamente de denunciar una situación de injusticia durísima en la universidad donde estoy, y dije, Señor, aquí es donde el Espíritu Santo de verdad lo necesito, dame fortaleza para hablar, para tener tranquilidad, para mantener el respeto. Entonces, ahí, en esas cosas, eran las en lo que cotidiano, en lo cotidiano, es claro. lo que te decía, mis canciones, todo de lo que hablan. De tus situaciones es reales. Jesús, claro, en la cotidianidad. Exacto. No, pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros, la gente a veces piensa que como que, ay, porque ella es creyente, es la santa. No. Hermano que nos está viendo. No. Téngalo por seguro que nosotros, que somos creyentes y que creemos en un Cristo vivo, somos las personas que más situaciones, tú sabes, como... No, y dilo, pecamos. Sí, o sea, claro, uno peca, dice, uno peca, claro, uno peca, claramente, pero uno tiene que como que saber cómo enfrentar las situaciones, porque a veces uno dice, como dice Señor Jesús, Espíritu Santo, danos paciencia, porque yo siempre digo a la gente cuando estoy aquí en el podcast, la paciencia es una de las virtudes que el Señor toque que trabajarlas, porque a veces yo digo, yo no. Hay gente que yo no puedo con la gente, pero es ahí donde tengo que ser luz y sal de Cristo. Tal cual. Trabajar en eso, ser una persona que, sabes, como que ama al Señor, ser testimonio vivo de que el Señor es, el que reina en mi corazón. Pero bueno, el Señor que reina en tu corazón, María Estelino, estas canciones que tú escribes, como dices, que son de temas sociales, supongo que también tienen, pues mencionabas, muchos testimonios de cosas que has vivido, ¿no? De todo tu caminar, porque tú tienes desde los 9 años escribiendo, tú tienes actualmente creo que 30 y alguito, ¿se puede decir en pantalla? 30, sí, claro, 36. Es ilegal, 36. Aquí no, aquí estamos orgullosos de las canas, no pasa nada. Bueno, tienes 36 años, o sea que has tenido ya pues bastantes, digamos, sí, periodos en tu vida, ¿no? Han sido bastantes periodos en tu vida. Sí, etapas abiertas que se cerraron y todo lo demás. Aquí todo el mundo ha conocido hasta los novios, tristemente. O sea, ¡ay, a la vida! En su momento... Sí. No tuve quien me dijera, oye, Maristeli, de repente es bueno que hay algunas cosas que nadie conoce. Que no se dicen. Claro, que no se dicen. Pero bueno, yo no fui muy, digamos, no fui muy prudente en ese sentido. Claro. Así que, digamos que mi portafolio se conoce. Bueno, pero uno no sabe todo. Uno no sabe todo. Pero mira, la gente, ¿sabes? Sí. Tampoco. Pero yo creo que es importante, ¿sabes por qué? Porque eso también me ha ayudado a mantenerme siempre desde la autenticidad. Claro. Es decir, yo nunca, y yo creo que eso también ha sido problemático, porque si estamos en un espacio como este justamente para como hablar lo que la gente no... Y ha sido muy problemático mi nivel de autenticidad en ese sentido, porque yo nunca me muestro y es que no puedo mostrarme desde lo que no soy. Desde la falsedad, pero también yo cambio, como tú lo acabas de decir. Hay etapas y en esas etapas yo he cambiado profundamente. Es decir, yo no soy la misma persona que yo era hace 10 años. Estoy lejísimos de ser esa persona. Pero para mejor. Exactamente. Claro, pero... he necesitado terapia, claro, he necesitado confesión, claro, he tenido crisis tremendas a nivel existencial, he tenido crisis de fe, me he preguntado para qué canto, por qué, si sigo, si no, he parado, claro, he salido, he vuelto. Exacto. Y así, es decir, mi vida no ha sido lineal. Mi vida ha sido curva y me siento tremendamente orgullosa del proceso, del camino, de los recorridos, de lo doloroso y de lo bonito que he transcurrido en este tiempo. Pero mira, eso es lo que básicamente nos hace humanos. O sea, lo que pasa es que a veces hay un tema, ¿no? Que las personas piensan que porque uno idealizar a una persona no es lo correcto, porque somos humanos, somos pecadores y también uno pues comete algunas cosas que, claro que como Dios es misericordioso, nos perdona, gracias a Dios. Yo no sé qué sería de nosotros sin que Dios nos perdone. Como un Señor misericordioso, un ser misericordioso nos perdona para poder volver a lo que Él quiere para nosotros y pues, claro, a veces la fe es un poco... Uno tiene como picos de fe y a veces es un poco más baja, pero lo bueno es que uno siempre puede acercarse a la Eucaristía y pues encontrarse con el Señor. Y hablando también un poco de eso, ¿no? Estas canciones que has escrito últimamente, porque sé que, pues como mencionamos, son testimonios de vida y tú has sido también invitada últimamente, gracias a Dios, a muchos encuentros, a muchos lugares en donde tú puedes como acercarte y dar a entender ese amor que tú tienes para Cristo. Cuéntanos un poco esa experiencia que has tenido, pues, al poder volver dentro de este servicio, porque es un servicio que es gigante, ¿no? El servicio de poder cantar y ser herramienta de la música, que es una gran herramienta para poder conectar con Cristo. Sí, bueno, yo como te dije,
necesité por un tema de salud mental parar, era necesario también para ordenar la vida, porque yo creo que el espíritu es orden también, y si uno no tiene orden en su vida, entonces es un poquito antitestimonial. Un poco ir a hipócrita, ¿no? cantar, Ajá, que exacto. sirvo, pero no estoy en Cristo. Tal cual. Entonces, yo pues no puedo decir que tengo todas las respuestas, pero en las oportunidades que he tenido, invitaciones que me han llegado para poder compartir música, lo he hecho desde quien soy ahora. Y ahora, pues, como te digo, pues soy profesora. Tengo una carrera que he desarrollado con muchísima pasión. Así es. He descubierto que lo único que tenía en la vida no era solamente la música, que habían otras cosas también que hacer, que hay otras plataformas, otros lugares, otras cosas, otros espacios donde hablar de Dios con otras formas, Claro. y que mi vida misma tiene que ser significado de algo importante, de un caminar, ¿no? Entonces, en estas oportunidades, pues me he enfocado en que las canciones vayan en una línea que le toque sobre todo a chicos de la edad de los estudiantes que yo normalmente Jóvenes, tengo. jóvenes, claro, Sí. jóvenes. Lo que pasa es que esta generación de grupos juveniles que hay ahora realmente no me conoce. No, es que eso es lo que mencionaba. eso no me el conoce. tiempo de antes, o sea, la edad como que yo y un poquito más adultos que yo, Sí. es como la época promedio. Los Exacto. que están como mi hermana, que 12, 15, por Exacto. ahí como que son, No, son- no, porque- acaban de nacer, Exacto, y básicamente. además porque sí. fueron justamente la etapa donde Sí. yo pausé, ¿no? Claro. Entonces, realmente tengo un reto que trato de llevarlo con calma, entendiendo que, oye, el que sale, pues... Tiene que empezar de nuevo. Claramente. Sí, Entonces, claro. yo he dicho, bueno, Señor, tú sabes que aquí yo estoy. Ábreme las puertas, dame los espacios y yo lo voy a hacer. Pero desde estas nuevas convicciones, Claro. desde estas nuevas experiencias y desde estos nuevos saberes, porque el estudiar, yo soy profesora de español, y llegar a estudiar español no es llegar a estudiar ortografía, tilde, coma, no. Exactamente. Ahora vamos un poco sí. de eso, porque eso es un tema bien profundo. sí. Literalmente. Y el haber metido en esa área fue justamente lo que fueron detonadores de crisis importantes que hoy Claro. me hacen ser lo que soy. Exactamente. Bueno, y también un poco ese tema de las debilidades y esas fortalezas de poder servir, porque claramente no todo es color de rosas. Como decíamos hace un rato, uno no puede estar frente a un público y dar una cara que no es, porque al final del día hay uno que nos está viendo ahí arriba y es el que hay que cumplir con el que está arriba. Entonces, estas como situaciones, ¿no? Fortalezas, debilidades que has tenido al momento de poder estar frente a un público o al momento de poder pues presentar un testimonio de vida tuyo. O sea, sabes que siempre hay como situaciones que uno tiene que saber afrontar para poder entonces estar adelante. Nada, yo creo que lo principal, y no me atrevo a decir que lo único, porque digamos que a nivel de música yo me preparo para la gente, o sea, yo Claro. respeto a mi público siempre. Más allá del tema de que sea un público religioso o cristiano, es un público y merece respeto a nivel pues, técnico musical. Claro. Entonces yo me preparo, eso nunca ha sido realmente el problema. Yo creo que la puerta se estrella es porque cuando yo hablo suelo ser muy controversial. O sea, yo lo sé. Sí, o sea, lo que y- tú piensas, yo va, lo sé. claro. Y ahora, yo soy muy respetuosa de este filtro humano, es decir, Claro. no es necesariamente lo que yo pienso va, sino que lo que yo pienso ha sido atravesado por mucho discernimiento. Entonces, si en mi experiencia Dios ha tocado momentos de mi vida muy particular donde ha sanado mi mente, ideas, mi corazón, eso es lo que yo voy a compartir. O sea, Claro. no me pidan que transmita otro mensaje maquillando cosas porque no va a pasar. Exactamente. Esa soy yo. Totalmente, yo creo que es lo que te hace tu esencia, ¿no? Tu auténtico, todo lo que tú eres es poder pues, crear y decirle a las personas lo que tú has sido y dar tu testimonio de vida. Y es lo mejor, como decía tu padrino, volviendo a lo que tu padrino te dijo, tú tienes que ser tú en lo que es, cuando vas a servir, cuando todo, siempre tienes que ser tú, pero bueno, buscando ser luz de Cristo. Pero por acá me diga producción María Esteli que tenemos que irnos nuevamente a un cambio. Y al volver entonces seguiremos hablando un poco más de tu profesión ahora que esto es algo que ha sido importante y ha influido en ti, pero también que es otro punto de vista, ¿no? De Sí. María Esteli y el servicio. Así Sí, que sí. vamos rapidito al cambio y venimos con más información. No se despegue. Muy bien, y estamos de vuelta con este bloque del POTS. Estamos conociendo a María Esteli Ríos. De verdad que yo me he divertido bastante conociendo un poco más de todo lo que ha hecho en la iglesia, pues su testimonio de vida y su servicio. Pero antes de este bloque te voy a preguntar unas cositas rápidas que me tienes que responder. Lo primero que se te venga a la cabeza, no es nada difícil. Peligroso. Fácil, no, súper fácil. Estas son cosas que tú puedes responder, nada más se ríe. A ver, una canción que te representa. Protagonista. Protagonista, así es. Eso. Oye, ya tenemos su publicidad de una vez. A ver, un santo con el que tú te puedes reflejar. Ay, Asís. Asís. I love you, Asís. ¿Verdad que sí? A ver, un lugar de Panamá que te encante. Boquete. ¿Has ido a Boquete? Amo Boquete. Boquete es muy bonito. A ver, tu comida favorita. Paella.
Soy española, es paella. verdad, la paella. A ver, una palabra con la que tú describirías a Dios. Dicotomía. Bueno, Búscala en el diccionario. Mira, en pantalla le pondré el significado para que usted pueda ver qué significa esto. Y esto es importante. ¿Tú eres team madrugadora o nocturna? Madrugadora full. De verdad, ¿te gusta full. madrugar? 3 de la Marieteli? mañana. Hola. ¿cómo No. estamos? Buenas. Él le da Marieteli porque yo puedo quedar hasta, o sea, esto es un pecado tal vez, te digo perdóname, pero ponte, si yo un domingo me puedo parar a las 12, yo me paro. Hermana, a las 6 de la mañana ya me duele la costilla. Yo no puedo. No puedo. Me la costilla, sí. A ver, ¿café o té? Café. Claro. Full. Café forever. ¿Playa o montaña? No, muy difícil. Ambas. Ambas. Ambas, ¿verdad? Ambas. Y por último, una virtud que tú personalmente te gustaría fortalecer. Tuya. Paciencia. La paciencia, ¿verdad? Por dos. La paciencia, que el Señor me llene de paciencia para algunas situaciones. Yo sé que Él poco a poco me ayudará. Pero bueno, estuvimos hablando un poco, ¿no, María Esteli, de todo lo que has hecho. Y también, antes de irnos al cambio, hablábamos de este servicio que ha influido bastante el tema de la educación, ¿no? Me comentabas que tú actualmente eres, pues, docente de español con jóvenes. Sí. Que los jóvenes, yo, bueno, no es que soy una vieja, pero yo cuando estaba este año, tuve un retiro precuaresmal, te cuento, con jóvenes. Yo era de las más viejitas. O sea, imagínate, yo que soy joven era de las más viejitas en el retiro precuaresmal. Y yo decía que los jóvenes están pasando por una situación que es como distinta a cuando yo era adolescente. Y es una cosa que tal vez los jóvenes actualmente son más influyentes por lo que pasa en la vida, por las redes, etcétera, por muchas corrientes. Y hay que trabajar mucho con los jóvenes. Entonces, ¿cómo es en tu día a día con los jóvenes? Tratar a los jóvenes, entenderlos, porque no son iguales a cuando éramos adolescentes. O sea, ¿cómo es, pues, María Esteli como docente, y más que nada en español, que a veces los pelados como, ay, español? Pero yo sé que te encuentras alguna forma de enamorarlos del lenguaje. Yo creo que primero se enamoran de mí. Claro, estoy como Sí. persona, claro. Sí, primero se enamoran de mí como profesora, pues, como enganchan Claro. humanamente, pero es por eso, porque eso que tú planteas tiene que ver más con humano que con lo académico. Es decir, ellos están enfrentando un mundo que es distinto al de nosotras. Nosotros Sí. todos nuestros motivadores y disparadores eran cosas físicas que veíamos, tocábamos, experimentábamos, ellos no. Ellos todo lo experimentan a través de pantalla. Exacto. Y eso cambió la configuración de su cerebro. Entonces Sí. les cuesta aprender, les cuesta sentir, les cuesta entender, les cuesta Claro. percibir y les cuesta expresar. Claro. Son 5 aristas importantes en la Que vida de actualmente ellos que están, pues, pasando, Sí, sí. y están literalmente, está rota la conexión humana de ellos. Ujú. Entonces, para ellos una profesora como yo resulta extremadamente Claro, raro. porque es otra cosa de lo que Claro. están acostumbrados. Claro, ahora yo quiero aclarar porque es bien importante. Es decir, yo no soy una profesora permisiva, que no se entienda que tipo me volví la teacher cool. No. Yo no soy, porque sí necesitan también Un conocimiento de autoridad y distancia y demás. Exactamente, Pero, exactamente. como dice mi papá, los dos son educadores. Ya te digo, yo tengo un O círculo sea, la familiar. sangre viene de la educación, No, la mira, música, todo. Yo soy una de las favoritas del Señor porque a mí Exacto. me ha dado una familia espectacular, la verdad. Y mi papá sobre todo, que trabaja en el mismo nivel conmigo, Ujú. porque mi mamá es universitaria, mi papá siempre me dice, María Esteli, nuestra tarea es promoverlos a nivel humano. Lo académico queda en segundo lugar. Así es. Y no es que no importe, simplemente es complementario, pero es la promoción humana. Como decía San Francisco Javier, Ujú. yo fui javeriana por muchísimos años y eso digamos que se vino conmigo. Claro. Entonces, la verdad es que el ser profesora ha cambiado muchísimo mi forma de ser como persona, mi forma de proyectarme ante los demás y también me ha dado mucha más compasión. Claro. Es decir, he visto el mundo desde una de las peores, desde los peores escenarios, Exacto. que no es necesariamente como todo el mundo lo vende, la pobreza, sí, ajá, no sé qué, sí, eso clarísimo. Y es mi opción número uno. Pero ahí también, en las aulas, Ujú. hay pobreza. Sí. Hay pobreza de amor, hay pobreza de comprensión, de compañía, de Sí, entendimiento. Es decir, mis estudiantes todos pueden tener viajes a Aruba, pueden tener viajes a Europa, New York y de todos Europa. lados, claro. Pero no es, para mi cerebro es difícil de entender cómo desde Europa me dicen, teacher, la extraño. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? La ¿Saben? teacher María Uno se queda, Esteli. ¿pero por claro, qué? si estás tan lejos, claro. Mi novio me decía ayer, María Esteli, eso no es normal. Yo le decía, No, exactamente, no, no, es no. normal. Eso no es normal. Porque yo en Europa no me acordaría de ninguno.
Mentira, los quiero bastante, Claro chicos. que sí. Solo que, tú sabes, uno se queda Sí, como claro. que en el mundo de antes. Yo en mi vida le escribí a un profesor. A un profesor. No, pero eso significa que, o sea, la tecnología ha avanzado porque de Sí. verdad yo no tenía la facilidad de No, escribir es que un que ¿quién profesor. tiene el acceso a eso? No. En nuestro tiempo eso no No, es existía. imposible, no. Y además no se veía bien tampoco. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que hoy a veces el profesor es lo único que tienen en la vida. El único que se sienta, los escucha, los ve llorar, los ve confrontarse con lo que de verdad les duele. A veces no son los papás. Sorry, Sí. papás, Sí, sorry. sí. Pero no son. ¿Por qué? Porque hoy mi mamá me decía ayer, es que niñas dieron a luz a otras niñas y no terminaron de formarse, de entenderse. Y ayer veía a un influencer decir, ninguna mujer debería ni casarse ni tener hijos antes de los 30. Duro, porque antes la historia era otra. Era otra, ¿Pero sí. por qué? Porque dice, la mujer no ha hecho contacto consigo misma. ¿Cómo le va a enseñar a otra? Entonces, por eso que yo digo, mira, ¿tú sabes por qué hiciste lo que hiciste? Yo tengo 36, yo no tengo bebé. Claro que sí, ¿verdad? Porque yo ya no me siento mal, porque Sí. ya yo entendí que yo tengo una misión y que cuando a mí me toque ser mamá, si ese es el plan de Dios, yo tengo que estar preparadísima porque yo va a ser otra cosa. he estado sido entrenada por niños de todas las edades Así es. para tener el amor suficiente. Y ahí es donde me digo, yo quería paciencia, Dios me puso en una escuela. Ah, Dios me puso en una escuela. ¿Tú quieres paciencia, mami? No te preocupes. no, mira, Yo te la voy a dar. una cosa. Yo te la voy a dar. No, no, de verdad, los jóvenes, o sea, todos fuimos jóvenes, pero de verdad que como dices, ellos en la actualidad, tal vez también la pandemia, Sí. la pandemia afectó Y eso fue porque- otro golpe. Y inclusive, para mí como yo me acuerdo que yo era teenager y luego siempre fue de que ya, pues eres adulta, vete a trabajar. Y yo dije, pero si yo acabo de salir de la universidad. Igual con los jóvenes que muchos pequeños venían de primaria, iniciaron secundaria o sea, en virtual Ajá. y entonces cuando volvieron ya eran adolescentes. Y fue de que, ¿en qué momento? Si yo cuando entré a la pandemia yo tenía 10 años. o sea, Mira, te cuento, por eso de hecho, yo hablando con la directora antes de que terminara mi año, hace poquito, Ujú. le dije, manténganme en 7, porque yo estoy ahorita mismo, yo fui profesora de 12, yo he pasado por todos los niveles, toda secundaria, todos. ajá. Pero yo le dije, déjeme en 7. Y ella me dice, pero es que es el año de transición. Es decir, vienen de ser niños a A convertirse... empezar a ser Yo le adolescentes, dije, adolescentes. déjeme ahí. Ujú. Y yo he descubierto que esos niños, de todos los estudiantes a los que yo le he dado clase, esos son los que más amor me han podido dar en la vida. ¿Pero por qué? Porque vienen haciendo esa transición, chocándose con ese golpe que de por sí ya era natural, Sí. cruzar de sexto a séptimo, pero que encima cruzan con todos estos nuevos retos digitales Exacto. que los vuelven, ¿sabes? Lo vuelve mucho más difícil de lo que en realidad es. Entonces, eso por un lado, el ser profesora, eso por un lado, pero el haber, como yo te comentaba en el sector anterior, Ajá, al haber estudiado español me mete en el mundo de la literatura. claro. Y en el mundo de la literatura tú te das cuenta que hay cosas que te enseñan que no son tal como te las enseñaron. Ujú. Y Que puedes eso te encontrar hace- formas distintas de claro, poder- eso te hace leer el mundo de otra forma. Exacto. Un golpe tremendo. Claro. Entonces, eso es lo que también me hace ser como fui hoy. ¿Y cómo, o sea, de tantas materias, porque son varias materias que uno da en la escuela, en el colegio y en general como docente, te llamó la atención esto, ¿no? El de la, porque eres buena para escribir, o sea, español. Por eso, porque en realidad siempre la literatura fue lo mío, Claro. no solo a nivel de canción, o sea, mi papá me ponía a leer a mí en mis veranos, Ujú. la gente diría que eso es maltrato, no es maltrato, no. no, mi papá literal entrenó mi cerebro. Claro. Yo tengo una capacidad impresionante para analizar, para comparar, para relacionar, que él, o sea, mi Claro, papá me la mediante- trabajó pero mediante la escritura, ¿no? a través de la escritura, del análisis y de la Ajá. lectura. Sí, porque una cosa es que a veces uno lee cosas y uno es que, No, ah, y él discutía como que uno lee conmigo. por leer, claro. Sí, él es profesor de filosofía. Ah, no, olvídate. Vamos, o sea, mi papá me ponía a tener discusiones con él. Ajá. Un señor de... Claro, o Uf, sea, claro. y él me decía, eso no tiene sentido, es absurdo. Y yo con 9 años, "Defíneme el que, pero absurdo". papá, estoy con Y él, 9 me decía, años. y él me decía, exacto. Ajá. Pero, ¿sabes? Hoy se lo agradezco. Porque la Porque mente me generó estaba una pasión andando, impresionante. Claro. O sea, él me ayudó a entender incluso el cerebro. Entonces, luego, cuando me meto a estudiar educación, me voy metiendo, y esto me genera una pasión impresionante que digo, ¿cómo es que algo me gusta tanto o más que la música? Exacto. Pero qué locura. Y ahí es donde yo me di cuenta que, oye, Dios me dice, pero mi vida, si yo te di muchos dones, Ujú. ¿por qué uno solo? ¿Por qué solo tienes que ser una sola cosa? Así es. Si tú me puedes servir y dar testimonio de mí en todas las áreas donde te muevas, Así que era es. lo que decía Conrado, no te tienes que volver rara. Que tú puedes estar en todo, o sea, tú puedes estar en todo. Claramente. Pero sé que, María Estelí, ¿cuántos años tienes cuando iniciaste a ser docente? Hace poco. Voy a cumplir 4 años. Bueno, tiempo. 4 Sí. años bastante, ya, Sí, ya sí. tú tienes ya bastante recorrido el tema de la educación. O sea que tú no te arrepientes de haber decidido trabajar con jóvenes, No. porque son jóvenes No, que no, son no, no. complicados, que, o sea, como dices,
a veces un poco feo, pero los jóvenes están la mayoría del tiempo en la escuela. O sea, Sí. en la escuela están existiendo, Sí. estudiando, en su receso, en todo. Y Su quieres la vida sucede allí. Exacto. Y Es su que su vida referencia sucede ahí. directa son las maestras, los profesores. Tal cual. Les acompañan en todo momento. Y por eso yo creo que es una responsabilidad enorme meterse en esta profesión. A mí Sí. me duele profundamente la realidad de la educación en Panamá. Sí. Es impresionante cómo hay gente que, cómo estas Solo noticias se mete como salen. por estar, pues. No, sí. y uno lo ve, y no es solamente en el nivel de la escuela. Hay profesores que van, por ejemplo, a pasear ropa, Sí, a la escuela. a figurar. Exacto. No, el ser educador de verdad sí tiene que ser por vocación. Así es. Porque tú tienes que amarlos para incluso poder soportar lo que toca soportar, que no siempre es bueno. Así Yo he es. tenido estudiantes que me dicen, profesora, yo me quiero morir. Eso es Profesora, yo ya no fuerte. aguanto más. Es fuerte. Entonces uno se ¿Qué queda... tú le dices a un joven, claro, que te dice eso? Entonces a veces no le puedes decir nada, Sayanis. A veces tú tienes que ser lo que necesita. No le tienes que decir nada porque no necesita escucharte, necesita verte. Sí. Necesita que estés, que abraces su situación, su vida. Entonces eso son cosas bien distintas. Es decir, la educación es mucho más que pararse Claro. frente a un tablero y dar contenido. Tú no eres un repartidor de información. Tú eres literalmente Todo. el testimonio de que Dios existe. A veces la única figura de Dios que tienen eres tú. Entonces tú tienes que... Y no importa si yo soy maestra de religión, física, matemática, inglés, español, sociales. Eres tú quien le enseña con su forma de ser, con su forma de hablar, con tu forma de tratarte. Oye, que el mundo tiene esperanza. Sí. Y a veces, de verdad, es como tú dices, el español. ¿Tú sabes lo que es para ellos estudiar oraciones? Ay, no, yo en la universidad morfosintaxis? ni te contaba, ni te contara cómo me fue mi Yo no universidad. te- Oye, Ay, no. yo me quedé en español en Bueno, escuela. mira, yo no es por tirarme flores, pero yo fui una buena estudiante siempre. Pero español, o sea, yo no le voy a enseñar mis créditos. O sea, horrible. O sea, español siempre fue como así como que yo El talón de El talón de Aquiles. Aquiles. Oye, horrible. Pero mira, Estilín, tenemos que irnos a nuestro último cambio. ey. Tenemos que irnos a nuestro Esto último se pasó cambio. rápido. Y sobre todo porque yo sé que el técnico cuando escucha el audio de nosotras, porque ya nos emocionamos, quiero que sepan. Ay, Ya hemos Dios. estado gritando, así que la productora se ríe. Vamos rapidito Nos va a a regañar. nuestro último cambio del día y al volveremos con el último bloque del POTS del día de hoy, así que no se despeguen. Aquí va la historia de una vasija, al inicio perfecta desde su interior. Un poco de barro mezclado con agua y unas manos expertas que la moldearon con amor. Pero un día por accidente cayó y la caída en pedazos la dejó, y al tratar de armarla en vano fue el esfuerzo, pues nada encajaba igual. Habían pedazos perdidos que ni con el tiempo era sano volver a pegar, pero en su corazón había una grieta por donde entraba aire, entraba luz, pero ella, creyéndose imperfecta, dejó de ver en ella su nueva virtud. Su virtud era amar, era ser libre, era perdonar cuanto le hiciste, era volver a empezar. Su virtud era ver todo lo bueno de quien tanto mal había hecho, era entender que todo iba a pasar, todo va a pasar. María Estelí, quiero que sepas que tengo la piel de gallina. Tengo la piel de gallina. ¡Lo tiene! No es mentira. O sea, ¿sabes que a veces uno lo dice en pantalla como que, ay, No. tengo la piel de gallina. Me consta. No, es verdad, porque
Nada, uno siempre escucha estas canciones tal vez en Spotify, en Apple Music, y es como que no es lo mismo nunca escuchar al artista cantar su canción, interpretarla, que poder entonces escucharla pues en vivo, que en un medio digital. De verdad que siempre, si no me equivoco, es Greta, ¿no? Esta Sí. canción es muy linda. De verdad, escucharla en persona no es lo mismo, no es lo mismo que sigue con la piel de gallina. Y sobre todo, pues el mensaje que tiene, ¿no? Muy lindo que uno... Es que el Señor es tan bueno y que te deje talento de poder escribir canciones tal cual. Yo decía que es como rockerito, pero esto es realmente un testimonio de ti escrito en canción. O sea, es un testimonio de pues lo bueno que es Cristo y sobre todo pues el propósito que hay para uno en la vida. Así que María Estelí, yo creo que me hables un poco también de eso que viene, porque estas canciones son muy lindas. Estamos tratando pues de enamorar a un público nuevo, de jóvenes, personas nuevas que tal vez en este espacio que tuviste para ti personal, pues fue un poco, se desconectaron un poco, pero buscamos que se reencuentren con lo que es María Estelí. ¿Qué viene para María Estelí y qué está preparando? Porque yo sé que claro que hay que preparar canciones fresquitas, pues recién salidas del horno, como quien dice. Sí, la verdad es que, bueno, producir música, no importa en qué mundo sea, si es súper caro, carísimo, pero gracias a Dios tengo un equipo de amigos que de verdad me están ayudando muchísimo desde lo que tenemos, desde lo rudimentario. Y bueno, estamos produciendo canciones. Yo empecé, por ejemplo, con Vuelve, que Vuelve justamente habla, eso, sí. exacto, como del hijo pródigo, ¿no? Pero contado desde mi historia. E incluso ahí es donde planteo que me pregunté si realmente era importante volver a cantar. Porque yo puedo cantar, pero hay mucha gente que canta que no se dedica a eso. Entonces, ahí estuvo la respuesta y el calor de Dios en el corazón de decir, mira, sí, y vamos a buscar otros espacios, otras plataformas, otros lugares. Claro. Yo no estoy afanada. Yo siento que lo más bonito Paciencia, sí, tengo total, mira, claro. yo digo, Dios sabe lo que yo estoy dispuesta y a donde Él me mande yo voy. Entonces no importa, yo no estoy estresada de que no me llaman, de que no me convocan a estos eventos, de que No. cero, yo estoy bien, estoy contenta porque también me da espacio de seguir escribiendo canciones. Escribí una clase especial de amor que la lancé hace un mes exactamente. Hace poco, sí. Exactamente. Esa canción plantea un poco cómo ha sido el duelo para mí. Perder a mi padrino para mí fue perder mucho. Fue una de las cosas más dolorosas que me han pasado en la vida. Porque para mí no era solamente el sacerdote, era el ser humano que había detrás, claro. Mi padrino. Y fue un padrino presente, absolutamente presente. Una bendición, sí, es una bendición. Sí, porque tú sabes cómo funciona, sí. ¿no? Entonces, sí. él fue un sacerdote muy, muy presente en mi vida. De hecho, hoy, 9 de junio, debería yo estar en Santa Fe, porque era una cuestión que hacíamos juntos, año por año. Hoy, justamente, conmemorando los 55 años de la desaparición de Héctor Gallego. Ese era el tipo de cosas en las que él me metía. Claro. Y que, bueno, ahí tengo el tatuaje en el corazón, en la vida, en la piel de lo que él me enseñó. Y que es un poco lo que plantea esta canción, claro, ¿no? Claro. Pero plantear el duelo también no solamente, ¿sabes? Desde esta visión que todo el mundo plantea de, bueno, si tú eres cristiano, tú, mira, déjaselo a Dios, Él está en el cielo. Ay, espera. Yo soy humano también, soy humana. Vamos. Sí, eso duele, tú te sientes atravesado por un profundo dolor, por un profundo desconcierto, incluso por una profunda rabia, le preguntas a Dios por qué a Él, por qué. Entonces eso es lo que yo planteo en esa canción. Yo planteo un duelo real, un duelo humano real. Mucha gente, hubo un momento en el que cuando pasé la canción inicial me decía, María Estelí, pero eso a un cristiano no le dice nada. ¿Cómo no le va a decir nada? Claro que si sí. Es con su encuentro personal, es con su encuentro humano, ¿no? Pero es lo que te digo, vuelvo y repito, yo creo que ha sido la frase del pod de hoy. El ser cristiano no te tiene por qué volver raro. O sea, no tenemos por qué volvernos raro. Duele, entonces se plantea en esa canción. Entonces ahora estamos haciendo canciones, estamos tratando de experimentar en otros géneros, en otros ritmos. Eric está trabajando durísimo conmigo, Eric es el productor. Esteban, que es justamente productor también acá, que debe, segurito por ahí me llama para regañarme por los gritos que hemos planteado el día de hoy. Pero me quiere muchísimo y es un músico espectacular que, como tú dices, hace ver tan fácil todas las cosas, pero que no solamente la música, o sea, me acompaña a nivel humano. Entonces me he estado como rodeando de gente nueva, porque bueno, ya yo no tengo banda. De hecho, creo que decidí que no es necesario. Yo creo que al que Dios llame en ese momento a servir conmigo, genial. Perfecto. Y así se le abre también oportunidades y me abro oportunidades yo a conocer a personas nuevas, a evitar el sectariar un grupo. Solo un nicho que funciona. Sí, porque vuelvo y repito, eso es también lo que vuelve peligrosa la experiencia del ministerio, porque entonces empezamos con todo este tema de
la farándula, el no sé qué. Y eso no lo hemos hablado y eso hay que, antes de terminar, hablarlo. Que uno cuando sirve es instrumento, no soy yo, Sayanis o María Estelí, que vamos aquí, estamos siendo instrumento para que la gente conozca al Señor y sepa de que nosotros pues estamos dispuestos a servir a lo que Dios quiera. Sí, no es y hay que estamos mantenerse figurando. aterrizado. Es Exacto, que es eso. Exacto, la humildad. Sí. Nada más que tú sabes, de eso podríamos tirarnos 4 programas más sí, enteros. Entonces, aquí no definitivamente podemos tienen una cita conmigo, sí, tenemos que sí. volver. Exacto, no, de verdad, productora, aquí hay que hacer sabes, segunda ya sabes. parte. Jefa, ya sabes. Porque hay tantas cosas que nos han quedado por fuera, porque por ejemplo, sé que yo quería preguntar un poco de tus experiencias internacionales. Por aquí Sí. me hablaban un poco de esto que viene siendo cielo abierto, o sea, has sí. tenido bastantes cosas que creo que se nos han quedado por fuera. Pero bueno, puedes brevemente, ¿no? Contarnos brevemente un poco Rapidito, rapidito, Cielo ajá. Abierto sí fue una experiencia lindísima, fue la primera vez que tuve una experiencia de tarima 360 con un estadio lleno, fue una cosa espectacular. Luego la experiencia bomba, que eso fue así, como que después de eso hubo otra María Estelí, fue cuando canté para Caritas Internacional. Claro. En Italia habían más de Locura. 150,000 personas, o sea, yo no Mira, veía. la quiero otra vez ahí. Sí, o sea, yo no podía ver la cantidad, yo no veía Claro, dónde unas bellas quedaba la gente. cabecitas. Sí, y luego entonces JMJ, que fue una experiencia parecida en número de gente. Claro. Es decir, Dios a mí me ha dado oportunidades bellísimas, pero que yo estoy muy feliz de hoy, después de haberme dado bien duro en la vida, de haber vuelto a aterrizar y Así acordarme es. de que todo eso lo propició Él, que eso no Así tenía nada es. que ver conmigo. Así, no es que los golpes, es que uno no aprende por cabeza ajena. No. Lastimosamente, eso, o sea, de verdad. Yo tengo a mi hermana menor que yo quisiera como, ay, Sarita, por favor. O sea, como que ella no se porta malo, es una buena niña. Yo la amo y la adoro. Pero le quisieras Pero, evitar. claro, yo quisiera Claro. que ella como que, ¿sabes? Como que no pasara por las cosas del adolescente, de la adultez, pero lastimosamente tiene que pasarlo. O sea, tiene que pasarlo porque, bueno, es su vida y no puedo tenerla en una vajilla de cristal. Tal cual. Pero bueno, María Estelí, antes de terminar, claro, un mensaje para los jóvenes, para tus estudiantes, para las personas que vuelvan a encontrarse con María Estelí y todo lo que viene para el mundo de ella en la música, porque pues bien vemos, hay música nueva, se está cocinando cosas nuevas con grupos diferentes, pero más que nada haciendo siempre el servicio y no ser como que yo, María Estelí, la que figuro, que soy, que no. Siempre pues el servicio ante Cristo. Yo creo que tres cosas principales. Primero, el que me conoció antes ya no me conoce. Me tiene que volver a conocer. Soy una persona absolutamente distinta y creo que vale la pena que me hagan preguntas. Yo soy de la que tú me preguntas y yo respondo, contesto, tal claro. cual. Con total apertura, ¿no? Segundo, de verdad, el ser cristiano no nos tiene por qué volver raros. No somos distintos a los demás. De hecho, estamos mucho más vulnerables a un montón de cosas, precisamente porque tenemos una visión. Entonces nos volvemos a veces catalizadores de lo que no debería ser, cuando deberíamos ser catalizadores del espíritu. Y tercero, a los jóvenes de ahora, esta generación, bueno, yo con mucha humildad y con mucha alegría en el corazón le pido una oportunidad para la música, para mí, y para que podamos encontrarnos y en el camino ir descubriendo que Jesús nos tiene juntos en algún encuentro, no solamente como profesora, sino yo creo que sobre todo como seres humanos, ni siquiera como cantante, como seres humanos, a ver qué podemos descubrir y qué les ayudo en la música a ver de Dios, y ojalá que sea así, propiciar un encuentro, eso Claro. es todo. Oye, y claramente redes sociales, medios digitales, YouTube, todo, etcétera, para que la gente pueda buscarte así Ok, directamente. en todos lados, Instagram, YouTube, TikTok, todo es exactamente lo mismo, @mariaesteli13, allí yo contesto DMs personalmente, acá no tenemos un equipo. Community manager. No, yo no tengo, yo soy yo. Exacto. Eso sí, yo siempre desde la plataforma del respeto es lo que le pido a la gente, que por favor no crea que porque uno aparece en televisión, uno ya no tiene derecho a una vida privada o Claro. respeto a las opiniones de uno. Yo soy muy respetuosa de las opiniones de la gente, incluso a veces me quedo callada para no herir, para no faltar a la caridad, solo pido lo mismo para atrás, eso es todo. Bueno, como siempre en pantalla le dejamos toda la información, redes sociales, plataformas y todo para que usted pueda seguir conectado con María Estelí y vea todo lo que viene y sobre todo esas canciones que se están preparando, como mencionaba. Si usted la conocía hace 10 años atrás, dése la oportunidad de volver a conocerla y ver todo lo lindo que tiene para el servicio del Señor. Igual a nosotros, seguirnos en nuestras redes, @Coulson05 y @FTV05 para que esté conectado con nosotros en el mundo cibernético. Así que, señora camarógrafa, se acabó el tiempo, ¿verdad? Yo creo que nos faltaba otro bloque, pero tenemos que de esta manera despedir a María Estelí, que ha sido un gusto hablar contigo, hablar un poco pues de todo, que siento que muchas cosas quedaron por fuera, pero bueno, no nos dio el tiempo. Así que pues sí, de esta manera le ponemos punto final al podcast de hoy y será entonces hasta la próxima. Chao, chao. En pedazos la dejó